Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas de aquí en su sintonía 100.9 Radio Colonia FM. También estamos saliendo en vivo por nuestro canal y por nuestra página de Facebook, Iglesia Reformada de Chile. Les saluda hoy día su pastor Ignacio Sagredo de la Iglesia Reformada de Chile acá en Yanquihue. Los saludo a todos en el amor del Señor. Es una gran bendición poder estar aquí una vez más junto a la audiencia de Yanquihue, Pellines, Fresia, los alrededores. Hoy día tenemos un programa muy interesante porque vamos a comenzar con una serie de preguntas donde vamos a estar respondiendo algunas interrogantes muy importantes, de importancia eterna incluso. Y bueno, estamos a 2 de septiembre y para muchos solo se enfocan, ¿cierto?, en el 18 de septiembre, en las fiestas patrias, pero nosotros como cristianos estamos celebrando el mes de la Biblia. Y usted se preguntará por qué este es el mes de la Biblia. Y les cuento que la iglesia protestante, es decir, nosotros, los que venimos, ¿cierto?, de la Reforma Protestante, celebramos el mes de la Biblia en septiembre porque el 26 de septiembre del año 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español llamada la Biblia del Oso. Si usted quiere puede comprarse esa Biblia, y en la portada de esta Biblia aparece un oso comiendo miel de un panal. Y bueno, la escritura dice que las palabras de Dios es más dulce que la miel. Y hoy día tenemos un nuevo programa y vamos a estar respondiendo una pregunta: ¿cómo podemos ser salvos? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Así que antes de iniciar vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. Así que si tú estás ahí en tu hogar, si quieres tomar nota, puedes tomar nota de este programa. Vamos a tener bastante información para que tú puedas aprender. Si tú estás recién comenzando o quizás tú no tienes idea alguna de lo que es el Evangelio, este programa te puede servir para poder sentar las bases de muchas cosas que muchas veces no sabemos. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias porque yo sé que tú estás con nosotros, tú estás con nuestros amigos, con nuestros hermanos que están escuchando este programa, que nos están viendo también por las redes sociales. Te ruego, Señor, que nos acompañes, que nos enseñes una vez más. Todos necesitamos aprender y tu palabra, sin duda alguna, es vida para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestros huesos. Tu palabra dice, Señor, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tus huesos y refrigerio para tu cuerpo. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que hoy día tú nos vas a enseñar. Te pido, Señor, que toques los corazones de aquellos que quizás no te conocen y que puedan, Señor, alcanzar salvación, aquellos que están acercándose, aquellos que quizás están curioseando acerca de la Biblia, pero que tú, Señor, puedas abrir el corazón y salvar a aquellos, Señor, que están lejos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la pregunta que hoy día vamos a responder es: ¿cómo podemos ser salvos? Y cuando pensamos, en primer lugar, en la pregunta, tenemos que pensar en varias cosas. Primero debemos pensar que cuando decimos cómo podemos ser salvos, nos estamos preguntando si hay alguna manera de obtener salvación. Usted se podrá preguntar, obtener salvación, ¿a qué nos referimos con ser salvos? Cuando nosotros pensamos en la palabra salvación, es una palabra que se utiliza para alguien que está en una situación de riesgo. Por ejemplo, alguien que está
ahogándose, alguien que está encerrado en una casa que se está incendiando, alguien que está en una situación peligrosa escapando de alguien, es una persona que necesita salvación. Y cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, vemos que hay una realidad, vemos que hay una realidad que es común a todos nosotros como seres humanos. Y cuando nosotros revisamos las páginas, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que todos nosotros estamos en una situación de riesgo. Y quizás la persona que está escuchando puede decir, pero yo no estoy en ninguna de esas situaciones, yo no necesito que alguien me lance un salvavidas, yo no necesito que alguien me rescate de un incendio, yo no necesito ser salvado de nada, yo no estoy en peligro. Pero la realidad es que cuando nosotros revisamos lo que nos dice el Evangelio, es que quizás no estamos en ninguna de esas situaciones, no estamos en ninguna situación visible de riesgo, de peligro en este momento, pero hay una situación de riesgo que es la situación de riesgo más importante que a nosotros nos debería alertar. ¿Y cuál es esta situación de riesgo? Aquí quiero que ustedes me acompañen si tienen sus Biblias ahí. Y vamos a partir por el principio. El primer libro de la Biblia es el Génesis, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a los eruditos. Este fue un libro escrito por Moisés, mientras él estuvo ahí en el desierto. Y vemos que lo primero que dice aquí la palabra de Dios, aquí en Génesis capítulo 1, verso 1, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando vamos siguiendo el relato, vamos viendo que el Señor va diciendo continuamente que todo lo que Él había creado era bueno en gran manera. Y vemos que al sexto día Dios crea al hombre, lo pone ahí en el huerto del Edén, le da la tarea de nombrar a los animales, de enseñorearse de todas las cosas, lo ve solo y le da una ayuda idónea, le da a la mujer. Y aquí Génesis capítulo 2, verso 25, nos dice una realidad. Dice que tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Uno se podrá preguntar por qué la palabra de Dios nos menciona este detalle, por qué simplemente no corrieron las páginas sin mencionar ese detalle. Porque cuando nosotros vamos al capítulo 3 de Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta de por qué el Señor nos comunica la realidad de que tanto el hombre como la mujer no se avergonzaban. ¿Y qué es lo que vemos aquí en Génesis capítulo 3? Aquí en Génesis capítulo 3 vemos el momento más terrible en la historia humana. Y es el momento cuando Adán y Eva deciden rebelarse contra Dios. Y aquí vemos que Satanás, en forma de serpiente, comienza a hablar con la mujer comienza a ceder a la tentación, finalmente termina desobedeciendo a Dios, comiendo de ese fruto que era prohibido, luego da a su marido, y vemos en Génesis 3:9 que el Señor le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Y enseguida el hombre responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y aquí vemos cómo va avanzando la historia y cómo de un momento a otro lo que era todo, lo que era bueno, lo que era perfecto, lo que funcionaba conforme al diseño de Dios, se comienza a derrumbar por la elección
del hombre. El hombre eligió el pecado, el hombre y la mujer eligieron el pecado, eligieron desobedecer a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vemos entonces, cuando nosotros seguimos revisando la palabra de Dios y nos saltamos al Nuevo Testamento, ahí en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21, porque quizás la persona que nos está escuchando se pregunta: ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿Qué tiene que ver Adán y Eva conmigo? Y la verdad es que tiene mucho que ver con nosotros, porque ellos son nuestros padres, ellos fueron los primeros seres humanos, el primer hombre, el primer matrimonio que fue creado. Y aquí, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, la carta magna, por así decirlo, que escribe Pablo, dice aquí Romanos capítulo 5, versos 12 al versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En ese momento, cuando Adán fue puesto ahí en el huerto del Edén, Dios hizo un pacto con Adán. Y ese pacto tenía condiciones. Si el hombre cumplía con esas condiciones, el hombre no iba a morir, el hombre iba a vivir eternamente. Sin embargo, como Adán no cumplió los requisitos de ese pacto, entonces todo lo que el Señor había prometido se perdió. Todo lo que el Señor, todas las condiciones que el Señor había puesto, Adán las rompió. ¿Cuál era la condición que el Señor le había puesto a Adán? El Señor lo que le pedía a Adán era una obediencia perfecta. El Señor le dijo a Adán: de todo lo que está en el huerto del Edén puedes comer, pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el día que ellos comieron, ellos murieron espiritualmente, claramente. Y vemos que el Señor, a pesar de eso, a pesar de que el Señor le había dicho: el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir, vemos cómo la gracia del Señor actuó, cómo el amor de Dios actuó, y vemos que Adán vivió un día más. Pero las consecuencias nos golpearon a todos, porque desde ese momento todos los hombres y las mujeres que han nacido con la naturaleza pecaminosa, han nacido con una naturaleza pecadora. Todos nosotros nacemos con una inclinación hacia lo malo, porque vemos que cuando los niños van creciendo, ellos son egoístas, ellos piensan que son el centro de toda la creación, porque ellos también son pecadores, ellos también son malos, y todos nosotros somos malos. No necesitamos ser asesinos seriales, no necesitamos cometer los grandes y atroces crímenes para ser pecadores, no. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que el ser pecadores, el ser malos, nos ponen problemas delante de Dios, y la realidad es que nosotros no tenemos forma de salvarnos. No hay manera en que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. Sabemos que hay distintos medios alternativos de salvación, falsos salvavidas, podríamos decir. Tenemos, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que mediante su sistema de sacramentos, mediante la sumisión al Papa, mediante la creencia en los dogmas que la Iglesia Católica Romana propone, ahí está la salvación. Si uno no cree, si uno no acepta su sistema, si uno no se somete al Papa, entonces no podemos ser salvos según ellos. Tenemos los adventistas del séptimo día, que lo que también conocemos como sabatistas,
que lo que proponen es alcanzar la salvación mediante la ordenanza, mediante el guardado de algunas leyes que están en el Antiguo Testamento, que principalmente es lo que se conoce como la ley ceremonial, que muchas de esas cosas, la mayoría de esas cosas ya no corren para este tiempo, y tenemos miles de formas alternativas que nos ofrecen salvación. Sin embargo, las Escrituras nos muestran justo al principio, ahí en Génesis capítulo 3, que hay una forma en la cual Dios ha provisto salvación. Es decir, si hemos de responder la pregunta ¿cómo podemos ser salvos?, debemos decir que no podemos ser salvos por nosotros mismos. No hay manera en la cual nosotros mismos, con las cosas que nosotros hagamos, podamos obtener salvación, porque somos pecadores y todas las cosas que hacemos, estando lejos del Señor, están manchadas, contaminadas con el pecado que recibimos en primer lugar como herencia de Adán y Eva, y también como el pecado que nosotros mismos practicamos. Entonces, ahí en Génesis capítulo 3 hay un texto que es fundamental, porque si uno no entiende este texto, entonces va a ser muy difícil entender cómo podemos ser salvos. Dice aquí Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando uno piensa en este texto y lo miramos de forma superficial, pareciera como que el Señor mágicamente cubrió a estas personas, cubrió a Adán y Eva con ropas mágicas, como uno podría verlo en una película, ¿cierto?, para niños. Pero la realidad es que Moisés está escribiendo esto al pueblo de Israel, un pueblo que sabía de sacrificios, un pueblo que tenía la ley del Señor, que ordenaba y que daba todas las instrucciones acerca de los sacrificios por los pecados. Entonces lo que vemos acá es que Dios le enseñó a Adán y Eva, en primer lugar, el sistema de sacrificios. Por eso es que vemos luego en Génesis 4 cómo Abel presenta sacrificios delante del Señor. Porque Adán y Eva lo sabían. Dios le enseñó a Adán y Eva cómo asesinar a los animales para que fueran capaces de construir sus túnicas. Entonces, cuando vemos que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, lo que estamos viendo es que hay alguien que puede cubrir la vergüenza del pecado. Y no somos nosotros. A pesar de que Adán y Eva, cierto, se encargaron de matar a los animalitos para poder cubrirse con esas pieles, fue el Señor quien instituyó ese sistema. Y lo que el Señor estaba diciendo al instituir ese sistema es que nadie es salvo por sí mismo, sino que necesitamos ser salvados, pero por la acción de un tercero. Es decir, alguien más nos tiene que salvar. Son las obras de alguien más las que nos van a salvar, no nuestras obras. Y cuando nosotros comenzamos a revisar las Escrituras, comenzamos a hojear las páginas de la Biblia, comenzamos a llegar a Éxodo, por ejemplo, y vemos la ley. Vemos cómo el Señor les daba al pueblo de Israel páginas y páginas de leyes. Vemos ahí en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Vemos de forma resumida, ¿cierto?, la ley moral del Señor en esos 10 mandamientos. Pero por ningún motivo debemos pensar que lo que el Señor les estaba diciendo es: ustedes van a ser salvos si ustedes obedecen estas leyes. Porque la realidad es que nadie puede obedecer la ley de Dios. Porque todos nosotros
en nuestra condición de pecadores, no tenemos ni la fuerza, no tenemos ni la capacidad, ni siquiera tenemos el interés en obedecer la ley de Dios. Entonces, volvemos a hacernos la interrogante. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? No, si el Señor nos da su ley, pero no podemos cumplirla. Si el Señor nos da su palabra, pero no tenemos interés por ella. Porque las Escrituras nos dicen, ahí en Romanos y en otros textos, es que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera buscar a Dios. Y es en este momento cuando nosotros necesitamos saber realmente cómo podemos ser salvos, cómo Dios nos salva a nosotros, cómo Dios puede salvarte a ti, que quizás estás diciendo, ¿seré yo salvo? ¿Seré yo alguien que pueda ser salvo? Quizás yo doy mi limosna por acá, estoy donando a la UNICEF, estoy donando a esta institución. Quizás tú te preguntas, quizás todas esas cosas están contribuyendo para ganar puntaje y así Dios me acepte un día en el cielo. Déjame decirte que esa no es la manera de obtener salvación. Eso no es así, no es así. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen en una salvación que requiere fe en Cristo. Ellos sostienen que la obra de Cristo en la tierra compensa los requisitos de Dios para el perdón de pecados, ya que Jesús vivió una vida perfecta como el último Adán. Hasta ahí quizás podríamos estar de acuerdo con ellos. Y me voy a detener acá antes de decir un poco más lo que ellos proponen como medio de salvación. Una vez que Adán y Eva caen, ellos quedan en deuda con Dios. Ellos quedan en deuda con la justicia de Dios. Y así como Adán y Eva quedaron en deuda con la justicia de Dios, todos nosotros, todos los pecadores que han existido, todos los pecadores que han vivido, han estado en deuda con la justicia de Dios. Porque las Escrituras nos dicen que nuestro Dios es misericordioso y al mismo tiempo es juez justo. Es decir, Él nos puede perdonar, Él nos puede salvar, pero al mismo tiempo el Señor tiene todo el derecho de condenarnos a nosotros en nuestros pecados, porque ninguno de nosotros, como ya hemos dicho, tiene la capacidad de alcanzar el estándar que el Señor requiere para la salvación. Porque recuerden que cuando Dios hizo este pacto con Adán, Dios le pidió a Adán que fuera perfecto, que obedeciera perfectamente y así obtener la salvación. Y no solamente la salvación de él, sino que la salvación de todos nosotros. Esa era la idea. Sin embargo, Adán fracasó y Cristo no aparece como un plan B, sino que Cristo siempre ha sido el plan. Sin embargo, cuando Cristo viene, Él vive una vida perfecta. Él vive una vida perfecta, Él vive una vida con una justicia perfecta, una vida que jamás desobedeció al Padre. Y aquí es donde me gustaría seguir mencionando lo que los testigos de Jehová piensan respecto a la salvación. Los testigos de Jehová explican que Dios creó a Jesús para ser el que satisfaga su justicia, no como encarnación, sino como hombre perfecto, menor que los ángeles. Es decir, los testigos de Jehová lo que dicen es que Jesús fue creado, un ser creado, un hombre, pero solamente un hombre, no Dios. Era un hombre perfecto según ellos, menor que los ángeles, pero no Dios. Los testigos de Jehová también afirman la resurrección de Jesús, aunque solo espiritual y no física. Entonces, para los testigos de Jehová, esta secta,
es necesario asociarse con la organización de Dios y seguir sus reglas. Entonces el sistema que ellos tienen es un sistema de reglas y asociarse con su iglesia. Uno de los principios que también sostienen ellos es que la Biblia no puede ser entendida por sí sola. Por lo tanto, involucrarse con ellos es imperativo para entender y practicar los requisitos para la salvación. Es decir, que ellos tienen la verdad. Y si uno no está con ellos, entonces uno está equivocado. Y si nosotros quisiéramos resumir todo lo que hemos ido ya comentando y hablando, podemos revisar acá las Escrituras, en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y el Señor nos va a ir dando más claridad de cómo podemos ser salvos, porque necesitamos responder esta interrogante, porque quizás muchos caminan en el camino del Señor, pero quizás no son salvos, quizás tienen una fe falsa. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la parábola del sembrador, vemos que el sembrador sale a sembrar, una semilla cayó entre espinos, otra cayó en el camino y así sucesivamente. Vemos varios tipos de tierra y no todos eran una buena tierra. Y cuando nosotros llegamos acá a Romanos capítulo 6, verso 23, vemos que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, lo que Adán y Eva nos traspasó a nosotros fue la muerte, fue el pecado, y nosotros, cargando la culpa de Adán y nuestra propia culpa, somos totalmente responsables delante de este Dios santo, delante de este Dios justo, y estamos en una situación de alto riesgo porque la paga de nuestro pecado es la muerte. Cuando hablamos de pecado no hablamos de esos crímenes atroces, no hablamos de tener una vida solamente como Hitler o como algún dictador que nosotros conozcamos o algún asesino, no. El pecado es mentir, el pecado es robar, el pecado es vivir sin Dios. Si tú, por ejemplo, te consideras una buena persona, si tú estás caminando, estás dando tus limosnas, pero tú estás viviendo sin Dios, todas esas cosas son pecado porque no son hechas para Dios. Sin embargo, vemos cuál es la forma de ser salvos. No podemos ser salvos por nuestras obras, no podemos ser salvos siguiendo alguna secta o alguna religión que nos diga este es el camino, pero estas son las reglas para alcanzar salvación. Sino que aquí lo que el Evangelio nos dice es: más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí me quiero centrar ahora en Cristo Jesús. Porque podríamos decir, ya, la paga del pecado es muerte, bueno, me muero y ya, ¿qué importa lo que pasa después? Pero la realidad es que la paga del pecado es muerte eterna, porque también la Biblia nos dice que el Señor ha puesto inmortalidad en nuestras almas. Es decir, nosotros aunque muramos físicamente, nosotros vamos a seguir existiendo. Pero la pregunta es, ¿dónde nosotros vamos a estar después de morir? ¿Con Dios o en el juicio eterno? Entonces necesitamos entender por qué lo que el Señor nos da a través de Jesús es la forma en la cual nosotros podemos ser salvos. Porque si la paga del pecado es la muerte eterna, entonces la salvación ofrecida por Dios a través de Jesús debe ser también eterna. Jesús no nos ofrece
una salvación temporal, una salvación que te va a durar un mes o un año o 2 años, sino que la salvación ofrecida por Dios sí o sí tiene que ser eterna, o si no, es una salvación pobre, una salvación que no vendría de un Dios todopoderoso. Hay un concepto que muchas personas lo asocian al mundo católico romano, que es el concepto de catecismo. Cuando nosotros quizás escuchamos la palabra catecismo, pensamos quizás en la Iglesia Católica Romana, pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar la historia de la Reforma Protestante, nos ponemos a estudiar la historia de la Iglesia, vemos que también nosotros como protestantes encontramos en nuestra biblioteca muchos catecismos. Hay, por ejemplo, un catecismo de Lutero, hay muchos catecismos, uno de los más conocidos es el catecismo de Westminster. Y hoy día yo quiero leer aquí algunas preguntas de un catecismo, y tú te preguntas qué es un catecismo. Un catecismo son cuestionarios de preguntas y respuestas que nos ayudan a aprender de forma fácil lo que es la doctrina de Dios, lo que es las enseñanzas de Dios. Y hace poco se hizo un estudio de cuáles habían sido los libros más famosos en el mundo cristiano. Y bueno, en primer lugar está la Biblia, en segundo lugar un libro que se llama La imitación de Cristo, en tercer lugar está El progreso del peregrino, que incluso hay hasta películas de ese libro, y en cuarto lugar está este catecismo, que es el catecismo de Heidelberg, que si tú lo buscas ahí en internet, están todas las preguntas, está todo el material. Y algunas de las preguntas que hace este cuestionario, por ejemplo la pregunta 12, dice: si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Hace la pregunta y responde. Dice: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Es decir, si yo soy capaz de salvarme a mí mismo, entonces yo debería ser capaz de poder cumplir lo que Dios quiere y así obtener la salvación. Sin embargo, hemos estado viendo que no podemos hacerlo. No podemos lograr eso. Y aquí incluso este cuestionario también pregunta, en la pregunta 13, ¿pero podemos satisfacerla por nosotros mismos? Es decir, ¿podemos agradar a Dios? ¿Podemos alcanzar la salvación? De ninguna manera, dice. Antes, acrecentamos cada día nuestra deuda. Es decir, cuando una persona intenta cualquier medio alternativo, intenta tomar cualquier salvavidas que no sea el salvavidas, que no sea el medio de salvación que Dios entrega en su palabra, es una persona que está perdiendo su tiempo. Es una persona que va directo al juicio de Dios. Y aquí sigue la pregunta 14. ¿Se hallará en alguna parte una mera criatura capaz de satisfacer por nosotros? No, dice. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una mera criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. Es decir, yo como papá quizás podría decir: yo voy a dar la vida por mi hija, para que Dios pueda salvar a mi hija. Pero la realidad es que Dios no puede aceptar mi sacrificio, porque yo no tengo el poder para poder llevar sobre mí lo que el castigo del pecado merece. Porque veíamos
que la paga del pecado es la muerte, y es una muerte eterna, no es una muerte temporal solamente, no es la muerte física, sino que la paga del pecado es la muerte, y la única forma de que uno pueda escapar de eso es tomando el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí sigue preguntando este cuestionario. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Aquí es donde estamos acercándonos ya a la parte más importante de nuestro tema. ¿Cómo podemos ser salvos? Y yo te respondo, buscando a alguien que nos pueda redimir, a alguien que nos pueda salvar. Porque como no nos podemos salvar nosotros mismos, necesitamos a un Salvador. Y esta es la clase de Salvador que necesitamos. Uno que sea el verdadero hombre y perfectamente justo, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Decíamos que los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús es un hombre solamente. Sin embargo, lo que nosotros hemos creído como iglesia en todos estos siglos es que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es un misterio entender cómo la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas ahí en Jesús. Pero podemos ver que así es como funciona el plan de Dios. Y sigue preguntando, ¿por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Dice, porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. Es decir, en el día del juicio, quizás muchos le van a decir, Señor, pero ¿por qué no morí yo por mí mismo? ¿Por qué no di mi propia vida por mí mismo? Y la realidad es que ningún hombre podemos hacer muchos sacrificios, podemos caminar kilómetros, ensangrentando nuestras rodillas, podemos hacer miles de sacrificios por Dios, pero ninguno de esos sacrificios puede pagar la deuda eterna que nosotros tenemos con Dios. ¿Y por qué se requiere que Jesús sea no solamente hombre, sino que también verdadero Dios? Para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Cuando nosotros entendemos que la única forma de ser salvados es a través de Jesús, a través del Dios hombre, es que nosotros realmente decimos, Señor, soy un pecador, te necesito, me arrepiento de mis pecados y necesito este único, suficiente y único Salvador para mi vida. Mas ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, satisfacción y perfecta redención. Si hoy día nosotros podemos decir estoy bien, si una persona hoy día puede decir estoy bien, la única forma de decir eso es estando en Cristo. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe, cuando nosotros hemos descansado en Él, cuando nosotros hemos venido a Él, es ahí donde la lucha contra Dios termina. Es ahí donde el pecador que corría tantos años de Dios, el pecador que era rebelde,
es ahí donde el pecador se postra delante de Dios y dice: yo no puedo, yo soy pecador, no puedo salvarme, no hay un sistema sacramental que seguir, no hay un rito que observar, no hay una obra que yo tenga que hacer para poder alcanzar salvación, sino que la única cosa que yo puedo hacer es tirarme sobre Jesús, tirarme sobre lo que Él hizo, descansar plenamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario ha satisfecho para siempre la justicia de Dios. Si tú hoy, querido hermano y hermana, estás pasando por una crisis de fe, tú necesitas mirar la cruz, porque allí en la cruz el Señor llevó nuestros pecados para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nuestra identidad no esté fundada en lo que los hombres nos dicen, sino en lo que la palabra de Dios nos dice. Y una vez que nosotros hemos creído en el Señor, una vez que nosotros hemos depositado nuestra fe en Dios, es en ese momento donde el riesgo de peligro, donde la situación de peligro termina para nosotros, donde la situación de riesgo ya se acaba para nosotros. Porque fíjense lo que dice acá Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, todos aquellos que creen en el Señor no se pierden, sino que tienen vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Cuando nosotros hemos sido salvados realmente, es en ese momento cuando nosotros nos damos cuenta que podemos descansar plenamente en el Señor, y no solamente tomar lo que Cristo hizo en la cruz como lo que me da la entrada al Evangelio, sino tomar lo que Cristo hizo en la cruz como lo que me va a mantener todos los días de mi vida hasta que el Señor vuelva por mí, firme en su Evangelio. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, cuando nosotros participamos de este sacramento en la iglesia, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor y leemos las palabras de la institución ahí en 1 Corintios, vemos que cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, estamos anunciando la muerte del Señor. Y uno podría decir: ¿por qué anunciar la muerte del Señor? Porque en su muerte nosotros tenemos el perdón de los pecados. En su muerte es la forma en la que el Señor ha cubierto la vergüenza de nuestro pecado. Si tú hoy día estás lejos de Dios, si tú hoy día estás buscando una forma de alcanzar salvación que no sea en lo que Jesús ha hecho, tú estás caminando directo a la perdición eterna, y esa deuda eterna que tienes con Dios va creciendo y creciendo y creciendo. Y si tú no te arrepientes, si tú no crees en el Evangelio, entonces cuando llegue la hora de tu muerte va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde, porque la paga del pecado es muerte, y es muerte eterna. Lo que un pecador merece es la condenación eterna. Un pecador no merece nada más que eso. Eso es lo que nosotros merecemos. Es por eso que aquí la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 2, verso 8. Te invito ahí a buscarlo en tu hogar. Efesios capítulo 8 nos dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros,
pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Es decir, que la salvación, la fe, son dones que vienen a nuestras vidas. Es Dios que nos hace nacer de nuevo para que nosotros podamos salir de nuestra condición de muertos espiritualmente, para que podamos decirle: Señor, yo me rindo a ti. El día que tú levantaste tu mano, el día que tú hiciste tu confesión de fe, ese día no fuiste tú, no fue tu iniciativa, sino que fue el propósito de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando en tu corazón, dándote un nuevo corazón para poder descansar y rendirte a los pies del Señor. ¿Cómo podemos ser salvos?, nos preguntamos. Recordemos, no podemos ser salvos por nosotros mismos. No podemos ser salvos siguiendo algún sistema religioso, algún sistema sacramental, algún sistema de reglas. No podemos, porque vamos a fracasar incluso intentando cumplir todas esas reglas. El Señor no dio tampoco su ley para que las personas fueran salvadas, no, sino que la ley del Señor nos comunica nuestro pecado, y la ley del Señor también nos comunica su gracia, porque al hablar de la ley del Señor también estamos hablando de nuestra total incompetencia, de nuestra total bancarrota moral delante del Señor, y que la única forma de poder ser salvados es que un tercero haya obrado perfectamente por nosotros, y ese tercero es Jesús de Nazaret. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, todo eso apuntaba a lo que Cristo iba a hacer. Hebreos nos habla todo el tiempo de eso y nos dice que Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, que entró en el lugar santísimo no llevando sangre ajena, sino que se entregó a sí mismo una vez para siempre, y con un sacrificio dice que hizo perfectos a los santificados. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? El Señor no nos salva para vivir una vida tranquila en este mundo. El Señor no nos salva para eso. El Señor no nos salva para tener vidas prósperas, exitosas en los parámetros terrenales. El Señor no nos salva para eso. El Señor no nos salva. El Señor nos salva para librarnos de la condenación eterna que está preparada para todos aquellos que rechazan la salvación. El Señor no ofrece una salvación temporal. El Señor ofrece una salvación eterna. Y a pesar de que muchas veces está esta confusión, somos salvos por obra, somos salvos por gracia, la realidad es que somos salvos por obras, pero no por las de nosotros, sino que somos salvos por las obras de Jesús. Y la pregunta es: nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y debo decirte que cuando a Jesús le preguntaron cuáles son las obras del Padre, qué obras debemos hacer, y Jesús les dice: esta es la obra del Padre, que creáis en aquel que Él ha enviado. Si hay una obra que ni siquiera sale de nosotros, y muchas veces nos confundimos y decimos: no, yo estoy haciendo obras para poder ser salvo, pero eso no es así, sino que las obras que nosotros hacemos ahora son una evidencia de que realmente hemos sido salvados. ¿Saben lo que una persona salvada hace? Busca a Cristo, se congrega, busca un lugar, una iglesia sana donde crecer, está en la comunidad de fe, participa de los medios de gracia, quiere orar más, quiere aprender más del Señor, quiere buscar la santidad, quiere estar donde el Señor está, quiere ir por aquellos que no conocen al Señor, abre su boca a los demás, le muestra el camino de salvación. Eso es lo que un salvado hace. Hay muchos salvados que son falsos, hay muchos que nunca fueron salvos y que dicen hoy
¿Qué pasó con esa persona? Pero la realidad es que Primera de Juan nos muestra esa realidad. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Es porque la salvación, hermanos, que el Señor nos da es eterna. Y el Señor se preocupa de hacernos permanecer en su camino. Como dice un texto ahí en Isaías, que por más torpe que nosotros seamos, no nos vamos a salir del camino. Y sin duda alguna, cuando nosotros entendemos cómo podemos ser salvos, cuando nosotros podemos entender de que la salvación no viene de mi esfuerzo, que no viene de lo que yo pueda hacer, porque lo que yo pueda hacer son solo trapos de inmundicia ante los ojos de Dios, es ahí donde no nos queda nada más que decir: Señor, perdona mis pecados, me entrego a ti, quiero vivir para ti, sálvame, te necesito, sin ti no puedo vivir. Es ahí donde realmente reconocemos que solamente Dios puede cambiar nuestras vidas. Si tú te has alejado del Señor, si tú no te estás congregando, deberías temer, deberías tener miedo, porque quizás no has recibido la salvación, quizás estás caminaste muchos años, quizás no entendiendo absolutamente nada, y hoy día quizás estás detenido, y la realidad es que es una situación de incertidumbre, y tú necesitas tener una certeza, que el Señor te dé la certeza de que eres del Señor, porque si eres del Señor, ¿qué importa lo que pueda pasar contigo en este mundo? Van a venir las enfermedades, las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, cualquier cosa puede pasar con nosotros. Nos pueden asesinar como como están asesinando a nuestros hermanos en otros países, sin duda alguna. Pero ¿qué importa todo eso cuando ya tenemos al tesoro más grande, al regalo más grande que Dios nos da, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Cuando vemos la cruz, vemos que ahí el Señor nos dice: yo soy la única manera, yo soy el único medio provisto y autorizado por Dios para salvación. Todos los sistemas sacramentales, todos los sistemas de reglas, todos los sistemas que el hombre puede inventar, todo eso es perdición. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin solamente es muerte. Pero aquí el Señor nos dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy hemos dado respuesta a esta pregunta: ¿cómo podemos ser salvos? Bueno, ya sabemos que no podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos. No tenemos la capacidad. No está en nuestra capacidad humana, porque a pesar de que aún está la imagen del Señor en nosotros, a pesar de que aún tenemos esa semejanza del Señor en nosotros, eso está distorsionado. Por eso es que a veces hacemos cosas buenas y pensamos: si yo hago cosas buenas, entonces puedo hacer cosas más grandes, como alcanzar salvación por mis propios esfuerzos, pero eso no se puede dar. La palabra del Señor también nos dice que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor no vino a los sanos, sino que vino a los enfermos. Es decir, que todos nosotros estamos perdidos, todos nosotros estamos enfermos y necesitamos la cura que nos provee la medicina que el Señor nos da a través del Evangelio. Ya se nos está acercando también el próximo mes de octubre, donde celebramos un año más de la Reforma Protestante, y vamos a tener algunos programas especiales donde vamos a estar profundizando un poco más en qué significa la Reforma Protestante, algunos pilares de la Reforma Protestante también, pero vamos avanzando también con este programa de preguntas, porque sin duda alguna necesitamos que nuestra fe esté fundada en la palabra del Señor y no en la sabiduría de los hombres. Que Dios te bendiga, querido amigo. A todos los que nos han escuchado el día de hoy, los esperamos en un próximo programa, y voy a pasar a hacer una oración
y ya luego vamos a estar escuchando una alabanza y con eso estamos despidiendo el programa. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú has estado con nosotros en este programa. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que escucharon, a todos los que van a escuchar también más adelante este programa que está disponible en las redes sociales. Te ruego, oh Dios de la gloria, que salves a aquellos, Señor, que no son salvos, Señor. Que aquellos, Señor, que tenían la gran duda de cómo poder ser salvo, que puedan encontrar en este programa, Señor, la respuesta a su interrogante. Te pido que tú muestres tu gracia a los que están perdidos, que muestres tu poder a los que están afligidos y que levantes a los caídos, Señor. Confiamos en ti, en que tú lo harás otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Te dejo invitado a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí como Iglesia Reformada de Chile tenemos nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook, nuestro Instagram. Que el Señor te bendiga.